Ok, ya estamos todos. Ya, listo. La unción. Miren, tal vez usted ha escuchado discursos acerca de la unción, ¿no? En predicaciones, en videos, en cápsulas de videos, donde se utilizan ciertas declaraciones o ciertos discursos donde te invitan a que tú recibas la unción, o de que tú tienes que cuidar la unción, ¿no? O de tener cuidado de no irrespetar a la unción. También vas a escuchar frases donde o testimonios de personas que en su momento se apartaron y dijeron: perdí la unción, ¿no? U oraciones que dirán: Señor, que tu oración no se aparte de mí. Ok. Mi intención no es señalar ni juzgar estas declaraciones. Simplemente estoy haciendo un planteamiento de una posible realidad que tal vez algunos han vivido, han escuchado, y que les pone a pensar: ok, ¿qué es eso de la unción? ¿Cómo así? O ¿cómo hago para tener la unción? Entonces vamos un poco a la luz de la Biblia, de los idiomas bíblicos, a ver qué es la unción. Ya. En el idioma griego hay dos palabras que se pueden traducir como unción. Primero está crío, ¿no? Que significa untar o frotar con aceite para consagrar a alguien para un oficio o servicio religioso. Por ejemplo, en Lucas 4:18, si usted tiene su Biblia ahí, vamos rápidamente a Lucas 4:18. Está el Señor Jesús aquí hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, en este sentido, la palabra crío, que es untar, frotar o ungir, se le utiliza para consagrar a alguien para un oficio o para un servicio religioso, ¿no? También, por ejemplo, en Hechos 1:9 vemos un ejemplo de esto. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió, desde el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, esto es un ejemplo de la acción de crío, ¿no? De delegar funciones, de consagrar en un acto. Ahora, otra palabra griega que traduce también ungir, o unción, o ungir, o untar, o frotar, es aleifo. Esta presentación, recuerden siempre, yo pongo el link para que usted la vea, la descargue y la revise nuevamente, ¿no? Aleifo, que traduce, como les dije, ungir. Abramos rápidamente en el Evangelio de Marcos 16:1. Esta es una introducción solamente, por eso voy un poquito rápido. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. No, ahí aparece la palabra aleifo. También en otro evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. No hay otros textos más, que cuando tenga la presentación usted lo va a revisar, pero aquí aparece aleifo, que es la acción de ungir, no, derramar. Pero crío, que traduce también unción, ungir, o untar, o frotar, se utiliza más para consagrar o delegar a alguien para un servicio religioso o para la obra de Dios, ¿ya? Esto en cuanto al idioma griego. En hebreo, ungir es mashak. Y esto téngalo presente, mashak. En hebreo, ungir es mashak.
que un poco une las dos palabras griegas, crío y aleifo. O sea, en Mashak está la acción de untar, de ungir, pero también está en una sola palabra, en la misma palabra, la acción de delegar a una persona para un oficio religioso, ¿no? Vamos a abrir en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Sí. Perdón, déjeme confirmar bien esta. Acá está, 61. Ya, Isaías 61, que es las palabras que Jesús repite en Lucas 4:18. ¿Se acuerdan que leímos hace unos minutos? No, Jesús lee al profeta Isaías. ¿Qué porción del profeta Isaías lee? Aquí en Isaías 61, verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, Mashak, Jehová, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No, Jesús en Lucas 4 repite estas palabras. Y aquí en hebreo, en Isaías 61:1, se utiliza la palabra Mashak. En Números, rápidamente, Números, vamos a Números capítulo 3, verso 25. Número 3:25 dice: a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. No, perdón, aquí no, este texto no es, discúlpeme. Salmos, déjeme ver. Salmos 45:8. Salmos 45:8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Aquí cuando usted lee la palabra aloe, es la palabra mashak, ¿no? Entonces, la palabra mashak se usa tanto para la acción de ungir, de derramar, de frotar, pero también para la acción de delegar un oficio, un cargo, un servicio religioso. En griego hay dos palabras. Crío, que es para delegar. Tú unges a alguien con aceite, para encargarle, encomendarle una tarea, un servicio religioso. Y la palabra aleifo, que es la acción neta de ungir, de derramar, ¿no? De derramar. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Escríbame amén, por favor, si está todo claro. Es una pequeña introducción solamente. Mientras tanto tomo un poquito de agua. ¿Me he hecho entender? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario tal vez? ¿Quieren que repita algo? ¿Está todo bien? Aquí una persona dijo amén. No sé qué significan las manitos. ¿Significa que está claro o que quieren que oremos? No. Ya, amén, están diciendo por acá. Ok. Y los demás, sí me he hecho entender. Para mí es importante, hermanas, hermanos y primos en la fe, ¿no? Aquellos que están apartados, ¿no? Pero que me puedan hacer saber, por favor, para continuar. Ok, hay mayoría. Ya. Entonces, en función de estas palabras griegas y hebrea, el ungir o la unción como tal, es, en función de estas palabras, es aplicar un ungüento o derramar aceite sobre alguien, ¿no? Ese es unción, es la acción de aplicar un ungüento o derramar aceite sobre alguien. Ya vamos a ver un poco el tema espiritual y todo lo demás. Solo quiero que partamos
objetivamente de lo que significa ungir o unción. Ahora, en el Antiguo Testamento, había la práctica o existía la práctica sacerdotal o del profeta de consagrar algo o alguien para el servicio a Dios. Ya vamos a ver más adelante algunos versículos bíblicos. No, era una práctica del Antiguo Testamento. Ungían con aceite a una persona o a objetos, generalmente los objetos que estaban en el tabernáculo de reunión o en el templo, Antiguo Testamento, para consagrarlos a Dios. ¿No? En el Nuevo Testamento se usa la unción para dedicar a alguien, ¿no?, a una tarea específica. No, eso se repite en el Antiguo y Nuevo Testamento. Era una práctica común de Medio Oriente. Sí, era una costumbre ungir. ¿Ya? Ahora, se dice, y así es, que Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el ungido, fue encomendado, fue delegado para cumplir una tarea específica. En griego, Cristo o Christos, en griego, significa ungido. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido. No es que Jesucristo es el nombre. No, el nombre es Jesús. Pero cuando decimos Jesucristo, esa palabra Cristo significa ungido. Entonces, estamos diciendo que Jesús es el ungido de Dios. O sea, Jesucristo. Eso en griego. En hebreo, ¿se acuerda que ungir era Mashak? Ok. En hebreo, ungido es Mashiach. Mashiach. Mantiene la raíz, o sea, el inicio, Mash, y solamente cambia la terminación. Ya no es Mashak, ungir, sino es Mashiach, ungido. Entonces, en hebreo, a Jesús se lo conoce como Yeshua HaMashiach. Jesús el ungido. Yeshua, o Yeshua dicen algunos, Yeshua HaMashiach. Jesús el ungido. ¿Ya? ¿Sí me está siguiendo? Para que tengamos claro un poquito en los nombres de Jesús y la responsabilidad que Él tiene al ser el ungido de Dios. Ahora sí. Si tiene alguna pregunta me la hace nomás y yo paro y si tengo que repetir lo hago. Regresemos al Antiguo Testamento. A ver. En el Antiguo Testamento existían 4 circunstancias específicas para la unción y vamos a revisarlas. Primera situación específica: unción de objetos sagrados dedicados al culto, a la liturgia. Se ungían esos objetos y para ser dedicados al culto. Eran objetos sagrados. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Éxodo 49. Estamos en el Antiguo Testamento ahorita, ¿no? Éxodo 49 dice: y tomarás el aceite de la unción, no Mashak, el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Leamos el verso 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Estamos en el Antiguo Testamento, donde había tabernáculo, donde había altar, donde había utensilios, donde después había templos, ¿no? Antiguo Testamento.
Vamos a Levítico 8:10. Después de Éxodo está Levítico. Levítico 8:10. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción. Era un aceite separado, ¿no? Hasta el aceite para consagrar estaba consagrado también. El aceite y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó, ¿no? Entonces, aquí está una circunstancia específica para la unción. Se ungía objetos sagrados dedicados al culto. Segunda situación específica. Se usaba el aceite para la unción de sacerdotes, para encomendarles una tarea. Vamos a Éxodo 29:21. Éxodo 29:21. Si no está buscando su Biblia, por favor, al menos présteme atención, ¿no? Éxodo 29:21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Ya? Aquí la unción de sacerdotes. Levítico 8:12. Estamos yendo de Éxodo al Levítico, de Levítico a Éxodo. Levítico 8:12. ¿Dónde está? Dice: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, ¿no? Esta es otra situación específica de la unción. Tercera situación específica o circunstancia. La unción se la utilizaba para ungir a reyes, porque se les encomendaba la tarea de gobierno. Se le usaba para ungir a reyes. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Todo esto es Antiguo Testamento, llevamos al Nuevo. El Nuevo es facilísimo, es recontra que fácil. Jesucristo hizo la mayor parte, la parte más difícil la hizo Jesús. Estamos en el Antiguo ahorita. Primera de Samuel 10, 1. Tomando entonces Samuel el profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí es cuando Saúl, primer rey de Israel, es ungido por el profeta de parte de Dios, ¿no? Vamos a revisar otro texto ahí mismo en Primera de Samuel capítulo 15 verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Es el mismo caso de Samuel con Saúl. Vamos a Primera de Reyes ahora, 1:34. Primera de Reyes 1:34. Dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón, ¿no? Aquí ya se habla de la unción de Salomón como rey. Y la cuarta circunstancia específica tiene que ver con la unción de profetas. La unción de profetas. Vamos a Primera de Reyes 19:16. 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Ya? Entonces también se ungían a profetas. Todo esto en el contexto religioso, que tal vez es el que nos atañe. De allí, fuera del contexto religioso y estas circunstancias específicas, el aceite se lo utilizaba para ungir a enfermos como una especie de bálsamo que aliviaba un poco ciertas heridas, ciertas laceraciones, ¿no? Pero eso ya eran aplicaciones más diarias, propios de costumbres culturales de la época. Pero en temas religiosos hay 4 situaciones específicas. Repito: unción de objetos sagrados dedicados al culto, unción de sacerdotes, de personas para que ejerzan el servicio sacerdotal,
la unción de reyes y la unción de profetas. Es decir, se ungía a alguien para que cumpla la función de profeta. Esto en el Antiguo Testamento. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Le he leído rápidamente algunos textos bíblicos porque quisiera que pueda haber espacio para preguntas o comentarios. Esto en el Antiguo Testamento. ¿Está claro lo que es el Antiguo Testamento para pasar al Nuevo? Mientras tanto van respondiendo. Saludamos a Marjorie Crespo, que nos escribe desde Pensilvania, Nueva York. Estamos orando mucho por Nueva York, ¿no? Tanto la ciudad como el estado. Sabemos que esa zona ha sido muy golpeada por esta pandemia y pues oramos mucho para que la situación pueda ir mejorando. Ok, tenemos amén por aquí, amén, 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 amén. Perfecto. Vamos al Nuevo Testamento, que es fácil. Fácil. Una vez más, en el contexto religioso, en este caso ya Nuevo Testamento cristiano. Vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Si tiene alguna pregunta, le escribe, que yo estoy aquí pendiente, y hago un alto y leo su pregunta. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Ok. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ya? Es eso el versículo. Vamos ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Juan hasta el verso 27. Capítulo 2, verso 27 de Primera de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, el Espíritu Santo, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el Nuevo Testamento, nosotros ya hemos sido ungidos. En las dos perspectivas del hebreo Mashak, hemos sido ungidos porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros gracias a Jesucristo. No, el Espíritu Santo vino, somos ungidos. Se derramó, vino sobre nosotros la presencia de Dios. Y también, producto de esa unción, nosotros hemos sido, o se nos ha delegado, gracias a nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos, Cristo Jesús, un sacerdocio. Dice Pedro, Primera de Pedro, que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Entonces nosotros, el creyente recibe el sacerdocio del sumo sacerdote que es Cristo, no es Leví, que muchos hoy están todavía diciendo que son levitas.
Nuestro sumo sacerdote ya no es Leví, no es Aarón, que Aarón es Leví, ¿no? Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y ese sumo sacerdote nos ha ungido con su presencia para cumplir una misión. En este caso, la gran comisión, predicación del evangelio, etcétera, ¿no? Atender al enfermo, a la viuda, al desamparado. La iglesia tiene esa misión de llevar el evangelio y de ayudar a los necesitados. Se nos encomendó esa tarea. Por lo tanto, usted y yo, en el momento que hemos aceptado a Jesús, ya hemos sido ungidos. Hemos sido sellados, dice 2 de Corintios. Le comparto una cosa más. El contexto de 1 de Juan capítulo 2, donde habla de la unción, de que hemos sido ungidos por el Santo Cristo Jesús, habla de una falsa doctrina, promovidos por falsos maestros, que Primera de Juan, o el autor de Primera de Juan, les llama anticristos. Vamos a Primera de Juan nuevamente. No, a mí me gusta hablar con Biblia, porque si no, hermanos, cada uno dice lo que quiere y ahí sí, podemos pelearnos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué problema había en Primera de Juan? Estaban los grupos gnósticos que enseñaba el gnosticismo, que Jesucristo, si es Dios, no pudo haber venido en cuerpo. No pudo haber venido en cuerpo, porque el gnóstico, influenciado por la filosofía griega, rechazaba la materia. Pensaba que la materia era mala, corrupta. Por lo tanto, Jesucristo, al ser Dios, no pudo venir en cuerpo, porque la carne es corrupta, es mala. Entonces los gnósticos decían que aquellos que habían visto a Jesús eran apariciones o fantasmas o reflejos de Jesús, pero no es que era Jesús en cuerpo presente. Eso estaban enseñando los gnósticos. Eran falsos maestros que estaban dentro de la iglesia y que se estaban oponiendo a la enseñanza de Jesucristo. Por eso se le llama anticristos. Si vamos a aterrizar esto en la actualidad, hoy hay muchos falsos maestros que tergiversan la enseñanza de la Escritura, tratando de forzar el texto bíblico para que se ajuste a una filosofía humana. Tratan de ajustar el mensaje de la Biblia a una filosofía humana, tal cual lo hacían los gnósticos, que estaban ajustando, forzando el mensaje de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino en cuerpo, en espíritu acá. Estaba aquí Cristo.
intentaron ajustar esa enseñanza a una filosofía griega. Entonces, si nosotros queremos aplicar hoy Primera de Juan, estos falsos maestros que Primera de Juan les llama anticristos, son todos aquellos que forzando el texto bíblico, quieren ajustarlo a una filosofía personal, particular. ¿Qué es lo que dice Juan cuando escribe Primera de Juan? Que la verdad ya ha sido enseñada y que el Espíritu Santo era suficiente para recordarla, que no hay necesidad de falsas enseñanzas y falsos profetas. Es decir, usted y yo, al tener el Espíritu Santo, al tener la Biblia, tenemos las herramientas, no solamente para aprender la verdad, sino para recordar aquella verdad aprendida. De tal manera que no es necesario que vengan otras enseñanzas que quieran desviarnos de esa verdad que está en la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? Finalmente, ¿qué es la unción? Y termino aquí para que si acaso hay preguntas o comentarios. ¿Qué es la unción según el Nuevo Testamento? No el Antiguo, el Nuevo Testamento. Es la presencia de Dios llenando nuestra vida, que vino a nosotros por causa de Cristo, el ungido, nuestro sumo sacerdote, quien nos empoderó para su obra aquí en la tierra. La unción es la presencia de Dios.